Hay palabras que se nos deforman con el tiempo. Se vuelven clichés, atajos, etiquetas torcidas. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir bajo definiciones que nadie se tomó el trabajo de revisar. Una de esas palabras, quizás la que más ruido me ha hecho en los últimos años, es vulnerabilidad. No porque sea un concepto difícil, sino porque lo hemos entendido al revés, hasta el punto de agregarle un estigma de debilidad, que nada tiene que ver con ella. Pues, para ser vulnerable, primero hay que ser valiente. Hola de nuevo, yo soy Luis F. Molina y esto es De la Columna a la Cabeza y al Corazón. Bienvenidos a este episodio, el 27, donde quiero detenerme, con calma y sin usar disfraces, en una verdad que nos cuesta entender. Que la vulnerabilidad no significa debilidad y que aprender a nombrarla, a habitarla y por supuesto a vivirla puede transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y naturalmente con los demás. Es que vivimos en una cultura que cree que ser vulnerable es ser débil, frágil, torpe o insuficiente. Como si abrir el alma fuera una especie de confesión de derrota. Como si sentir fuera peligroso. Como si mostrarnos fuera una caída de un pedestal que nunca ha existido. Paradójicamente ocurre lo contrario. La vulnerabilidad es lo que nos vuelve humanos, no lo que nos resta humanidad. Es lo que nos permite conectar, no lo que nos aísla. Es el lugar en el que la vida ocurre de verdad. Sin maquillaje, sin armadura, sin aislantes, sin esos disfraces que a veces confundimos con supuesta fortaleza. Quizá por eso la evitamos tanto, porque exige honestidad. Y la honestidad, cuando es emocional, no siempre es cómoda. La vulnerabilidad nos da esa libertad de ser nosotros, de ser auténticos, de estar tranquilos. Y esa vulnerabilidad también me parece muy apropiado que lo relacionemos en este momento con la resiliencia. Más adelante les presentaré a Margarita Cañas, con quien vamos a explorar lo que implica ser vulnerables sin romantizarlo y sin convertirlo en obligación. Hoy hablaremos de lo que pasa cuando dejamos de ser impenetrables y dejamos que entre y salga un poco de vida. Y al final de este episodio, en el extra tiempo, quiero compartir una reflexión sobre esas personas que llegan a nuestra vida con la puntualidad misteriosa del alma. Esas que uno siente que debió haber conocido antes, pero que en realidad llegaron justo en el tiempo que tenía que ser, confirmando que estamos en el ritmo correcto. Así que respiremos juntos, empecemos un episodio que espero yo sea un bálsamo y un descanso para todos, con el que podamos decir, vamos bien, vamos como es, vamos mejorando. Bienvenidos. Hay errores conceptuales que hacen carrera hasta volverse una falsa realidad, si es que eso puede suceder. Algunos nacen por imposición, otros por simple descuido. Cuando enseño meteorología siempre comienzo por lo mismo: aclarar el uso errado de la palabra clima como referencia a lo que sucede hoy o lo que sucedió ayer. El clima habla de promedios de muchos años. El tiempo, por su parte, de lo inmediato como la lluvia o la tarde de sol que abraza y abraza, la primera con S, la segunda con Z. Son cosas distintas, pero la confusión se repite tanto que termina pareciendo verdad. Y hasta quienes se niegan a reconocer su equívoco cuando lo cometen. Algo parecido ocurre con otro concepto que me persigue desde hace años: la creencia de que la vulnerabilidad es sinónimo, es decir, es igual a debilidad. En los vínculos, solemos pensar que mostrarnos tal como somos equivale a una derrota de ese ego que hemos construido. Un gesto que nos dejaría expuestos, torpes, cojos, ignorantes, a la merced de alguien más. Una especie de caída de un pedestal que algunos temen más que la misma soledad. La confusión es tan profunda que incluso en los noticieros de televisión, que ustedes saben que es esa horrorosa fábrica de lugares comunes como, preciado líquido para llamar al agua, o cuerpo sin vida para decir cadáver, se habla de población vulnerable para referirse exclusivamente a quienes viven en pobreza. Pero, ¿de verdad son estas personas los únicos vulnerables? Yo prefiero pensar que vulnerables somos todos. La vida está hecha de fisuras y pretender que no las tenemos puede convertirse en una estrategia quizás narcisista de autoengaño. Esa ilusión de omnipotencia que nos lleva a rechazar cualquier ayuda, incluso cuando la existencia nos la ofrece con discreción. La filósofa e investigadora Brené Brown dice que la vulnerabilidad no es una grieta en una armadura, sino que es el acto más preciso del coraje. Yo le llamo valentía. Con los años he aprendido que no hay atajo a esa valentía, sino la templanza de vivir con un alma vulnerable.
Esa visión desplaza el foco y hasta nos puede incomodar. La vulnerabilidad no es la caída, sino el acto de abrir la puerta sabiendo que puede entrar tanto el amor como el miedo, como lo liviano y lo incómodo. Solo quien se siente realmente seguro por dentro se permite mostrarse sin disfraces, llegando a ese propósito holístico que es la autenticidad. De hecho, evitar la vulnerabilidad suele ser un síntoma de algo mucho más frágil que llorar o temblar. Es el miedo a ser visto. Esto no significa romantizar el desbordamiento emocional ni convertir cada vínculo en un confesionario que vaya a abrumar a la otra persona. No, se trata mejor de reconocer que la vida en común necesita de esa porosidad. La impermeabilidad es útil para los materiales de construcción, pero no para las relaciones humanas. El teólogo polaco Paul Tillich lo decía con una claridad inquietante. El amor solo existe donde hay riesgo. El amor solo existe donde hay riesgo. Así todo vínculo que pretende eliminar ese riesgo, pues se vuelve una transacción segura, una circunstancia confiable, no un encuentro. Quizás por eso la vulnerabilidad incomoda tanto, porque nos recuerda que no controlamos del todo la reacción del otro. Y esta es una libertad inalienable de cada quien. Como lo diría Viktor Frankl, que a nadie le pueden quitar su derecho a reaccionar como quiere. Cuando alguien nos habla desde su verdad, sin la toga de una perfección supuestamente, nos obliga a dejar de actuar y automáticamente nos sitúa enfrente un espejo. Precisamente ese reflejo visual o emocional puede ser incómodo en un inicio, pero también es profundamente liberador. Con esta columna como base, quiero conversar con alguien que encarna eso que defiendo tanto: la vulnerabilidad como fortaleza. Una mujer que entiende que ser sensible no es un defecto, obviamente nunca lo será, que ser honesta consigo misma es también un acto político y que cuidar a los otros sin perder su centro es un gesto de profundo coraje y sobre todo solidaridad. Hoy Margarita Cañas se sienta conmigo a pensar este tema desde su historia de vida, desde lo que ha existido, lo que ha habitado, lo que ha vivido, desde lo que ha sostenido y desde lo que ha tenido que dejar caer para ella no romperse. Y quiero que ustedes la conozcan como yo la conocí, desde esa verdad sin maquillaje. Aquí empieza nuestra conversación en 2 partes. Tiempo de nuestro diálogo en esta penúltima columna, creo que es la penúltima, no estoy muy seguro, del año 2025, en esta segunda temporada de la columna. Y como lo estamos dialogando, vulnerabilidad no significa debilidad. Y una persona con la que yo he dialogado mucho esto es mi invitada de hoy, recién graduada como abogada, pero aquí nadie viene con sus títulos. Aquí todo el mundo trae su humanidad y por eso le doy la bienvenida a Margarita Cañas, de aquí de Manizales, una persona con profunda sensibilidad y profundo sentimiento. Margarita, bienvenida a este micrófono y a esta casa. Luis Felipe, ¿cómo estás? Un honor, un placer haber recibido esta invitación, muy ansiosa y con muchas ganas de conversar de un tema que nos apasiona, porque infortunadamente pues la gente no ve la vulnerabilidad como realmente es y la catalogo yo que es un superpoder. Sí, nuestros primeros diálogos hace un buen tiempo se centraban mucho en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. E incluso tú y yo nos conocemos por otra cosa, que es por la meteorología y por lo que yo he hecho al respecto. Pero el punto es que siempre hemos creído que el miedo a la vulnerabilidad es quizás aprendido porque nos enseñaron a que no podemos ser débiles. Y nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo pienso que para uno ser vulnerable tiene que reconocerse también en la confianza. ¿Tú qué posición tienes al respecto? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y en el papel de lo masculino de los hombres es más complejo aún, porque como vivimos en una sociedad tan machista, un hombre que es vulnerable, que muestra sus emociones, que muestra sus sentimientos, pues no es bien visto. Ni hablar también de las mujeres que nos damos duro entre nosotras porque de sororidad muy poco. Uh-huh. Siempre han catalogado la vulnerabilidad como un sinónimo, como tú lo dices, de debilidad. Es completamente erróneo ese
ese significado, porque es que entre más vulnerable tú eres, más humano, mejores relaciones personales, mejor persona, mejor líder. Es que incluso ya hay estudios de universidades muy prestantes, me atrevería a decir que creo que de Oxford, donde los mejores líderes son los que se muestran vulnerables ante sus colaboradores, porque es las personas que siguen. Lo que en realidad Que define un líder es la vulnerabilidad. yo siento que esto es como una triada. Confianza, está la vulnerabilidad y la autenticidad. Si yo soy auténtico, no le temo a la vulnerabilidad porque yo confío en la persona que soy, en la constitución de persona que soy, incluso en la definición que pueda yo tener de identidad sobre mí. Pero hay algo que yo toco y recién leí, es que en Colombia hemos visto incluso la vulnerabilidad asociada con pobreza. Entonces los medios de comunicación, especialmente los de radio y televisión, es que son personas en condición de vulnerabilidad. Y yo recuerdo mucho un diálogo con mi psicoterapeuta que me decía, es que vulnerables somos todos. Es que ¿quién no es vulnerable? ¿Una persona que está metida en una armadura y que per se no está viviendo la vida? ¿O quién es invulnerable en este momento de la vida? Nadie, porque podríamos catalogar lo que no es un ser humano. Es que la vulnerabilidad es inherente al ser humano. Entonces, lo que tú dices, que la quiera esconder y que quiera poner una caparazón es algo muy distinto. De hecho, son personas que sufren demasiado. Pero para mí es inherente al ser humano. Hace poco conocí a alguien y estaba en un diálogo muy interesante con esta persona. Y esta persona me estaba contando que ha cambiado mucho en su vida recientemente, en los últimos 2, 3 años. Y me pareció muy bello que él tuviera esa seguridad, no certeza, esa seguridad en sí mismo, para ser vulnerable con una persona desconocida como puedo ser yo o no, ya no ser. Pero contarme cosas que en su pasado le fueron dolorosas. La antivulnerabilidad nos diría que no podemos reconocer esos aspectos que nos harían sentir avergonzados de nosotros. Pero yo siento que cuando tenemos la capacidad de aceptar que eso hace parte de nuestra historia, per se de nuestro camino, yo creo que vamos más tranquilos. ¿Tú cómo ves ese postulado y sobre todo cuando uno puede actuar con esa libertad? Definitivamente, si tú no puedes ser tú, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación de amistad, no va a funcionar. Pues está, definitivamente va al fracaso. Está declarada que va a fracasar. Si tú eres una persona vulnerable, siempre y cuando hay una raya pues como muy delgada entre querer generar una lástima o un pesar, si tú no eres vulnerable, tú no vas a tener la capacidad de tener unas buenas relaciones interpersonales. Pues es entre más vulnerable tú seas y sepas manejar esos sentimientos, esa confianza que te dan las otras personas, entonces no vas a tener la forma de crear unas verdaderas y sólidas relaciones. A ver, y yo creo que por eso está escrito en la columna y recién lo menté aquí, es que mm, no significa que hoy estemos romantizando el desbordamiento emocional, ¿cierto? Ni convertir cada vínculo en un confesionario donde uno va a contar toda la vida. No, no se trata de eso. Se trata de que yo no me creo un ser omnipotente ni imperturbable y sobre todo no perfecto. Pero yo siento que también hay algo de narcisismo y orgullo cuando somos antivulnerables. Porque yo considero que yo no puedo demostrar que tengo defectos. O no sé, que tengo caídas, que yo siempre estoy bien. Porque eso es lo que muchas veces las personas que le temen a la vulnerabilidad quieren esconder. Y es que justamente en la vulnerabilidad uno tiene caídas, tiene dolores, tiene lágrimas, pero también tiene momentos en los que uno se levanta, tiene aprendizajes, tiene risas. Es que la vida es completamente, no sé, cambiante y no viene con un manual de instrucciones. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo como tú lo estás diciendo y de hecho la vulnerabilidad lo que nos da es autenticidad, ser originales, saber identificar las emociones, porque es que tiene mucho que ver con las emociones. Si tú sabes qué estás sintiendo, tengo rabia, tengo tristeza, tengo miedo, tengo ansiedad, eso ya te hace, eso es lo que es un ser humano, porque es que los seres humanos tenemos emociones. ¿Y cómo podemos expresar esa vulnerabilidad? Precisamente identificando esas emociones. Yo siento que incluso, pues muchos de mis amigos y mis oyentes saben que a mí me encanta la etimología y la filología, porque el lenguaje nos explica muchas cosas para que no nos enredemos muchas cosas. Vulnerabilidad tiene una etimología preciosa, aquí los tengo en un apunte, y es que viene del latín vulnus o vulneris, que significa herida, ¿cierto? De ahí surge vulnerare y finalmente vulnerabilis, lo que puede ser herido. La vulnerabilidad
entonces puede tener una capacidad, o sea, si lo miramos desde el punto de vista semántico más original, es la capacidad de ser herido, de yo abrir mi corazón y yo confiar en que tú no me vas a herir. Eso es vulnerabilidad. Y yo siento que, ¿sabes algo? Creo que yo he confiado toda mi vida y nadie se ha burlado de mi corazón. Pues así, que yo sienta adrede que es que me quiso meter un puñal en el corazón y destruirme. No. Yo siento que es que un poquito también de paranoia nuestra, ¿o qué? Tienes toda la razón, es que estamos muy prevenidos y más con estas nuevas generaciones que le tienen tanto miedo a los apegos, que ya no duran inclusive en algunos trabajos, pero lo que tú dices es completamente cierto. La vulnerabilidad es uno exponerse a muy seguramente ser herido emocionalmente, pero correr el riesgo. Venga, yo quiero correr el riesgo, porque es que yo prefiero vivir y mirar a ver qué pasa a no intentarlo. Pero ser vulnerable es estar expuesto al dolor. Es que cuando uno pregunta cuál es el contrario del miedo, ¿qué va a decir la gente? Puede ser valentía. Pero el miedo siempre nos encuentra con nuestra vulnerabilidad, porque en el miedo nosotros nos sentimos vulnerables. Pero resulta que acontece que vulnerabilidad no es debilidad, es lo que tú dices, apertura, exposición. Es que uno está vivo, es que está expuesto, es que está en contacto con el mundo, con una comunidad, con un grupo, con otra persona. Porque pues algo muerto no es vulnerable. O sea, esta mesa no es, pues no sé, yo no considero que las cosas sean vulnerables per se. Yo siento que uno debe latir, sentir y entender la vulnerabilidad para definirse como vulnerable, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante es que uno a través de la vulnerabilidad tiene muchas oportunidades de crecer. Una persona vulnerable es la que es capaz de pedir ayuda, de Claro. pedir un consejo. Ven, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que estoy haciendo esto bien? ¿Que podría corregir? ¿Tú cómo actuarías en esta, en X o Y o Z circunstancia? Pero si una persona no tiene la capacidad de auto mirarse, pues cómo está actuando, no tiene forma de retroalimentarse de los demás. Y lo que tú dices, uno se muestra vulnerable en las relaciones interpersonales y uno jamás está pensando que el otro lo va a herir. Lo que muy Sí. probablemente sí piensen las personas que no manejan tanto la vulnerabilidad. Venga, yo no me voy a mostrar porque es que aquí se van a aprovechar de mí. Claro, pero es que hay un dicho, y perdonen que lo use, el que las hace se las imagina. O sea, la persona que ha pensado en herir es la que sabe que potencialmente la pueden herir, o la que presiente, o no se supone. Porque yo siento que si uno ama de verdad, uno no está pensando en herir. Y si sucede, hay que pensar en el perdón. Pero yo siento que ahí es donde abogamos un poco al amor. La vulnerabilidad es también amor con uno mismo y amor a los otros. De entregarme como soy, o sea, ser sensato, ser honesto. Continuemos y hablemos un poco de lo que decía este teólogo polaco Paul Tillich, que ahorita extra micrófono lo estábamos dialogando, es que el amor solo existe donde hay riesgo. Y resulta que acontece que la modalidad de vida más conservadora es la que le tiene aversión al riesgo o a lo incómodo. Pero hay un dicho muy bonito, el que no arriesga un huevo no consigue un pollo, decimos en Colombia. ¿Qué es lo bonito del riesgo cuando uno es vulnerable? Ya lo dijimos, puede que a uno le hagan daño, pero yo siento que el 99% de las veces no hacen daño. Si usted se sabe relacionar bien, si usted tiene buenos límites en su vida, ¿en qué momento entonces le va a pasar lo que usted cree que le va a pasar? Pues mira, retomando un poquito el principio de lo que estás diciendo ahora en este contexto, desde la neurociencia, solo el cerebro está hecho para resistir, para estar siempre como en la certeza. Entonces, desde la neurociencia ya no nos gusta la incertidumbre. Al cerebro no le gusta la incertidumbre, no le gusta incomodarse, no le gusta salir de la zona de confort. Pero ¿qué existe con mayor incertidumbre y menor certeza, valga la redundancia, que el amor? Es que el amor nunca está cierto. El amor es de todos los días. Entonces, ahí va la vulnerabilidad y lo que tú dices de las relaciones interpersonales. Y todos vivimos el amor de una manera distinta. Es que nadie tiene el amor libreteado. Y una de las peores cosas que está pasando en este momento en el mundo es que muchas personas están viviendo el amor según otros. Entonces están pensando que la forma de amar de aquello es la que yo quiero. Y si aquel no me ama como aquel, entonces no me sirve. Y ese es un error muy grande. Pero sobre todo demuestra que o ha habido una invulnerabilidad, es decir, no hemos sentido, no hemos llegado al fondo, o estamos llenos de miedos. Porque escapar del amor
debe ser en cierta manera escapar de nosotros mismos. Pues yo personalmente no consigo una vida sin amor y no necesariamente de pareja. Yo soy mamá de 3 hijos y a mí el amor por ellos me mueve para muchas cosas, pero independiente de eso, y antes de eso soy mujer. Entonces yo gracias a Dios tengo una relación también de pareja y estamos muy bien, pero si un humano no tiene algún tipo de relación donde esté presente el amor, yo me atrevería pues a poner en duda la humanidad. Sí, y es que el amor está en todo. Y yo tengo que hacer algún día un podcast sobre los tipos de amor. O sea, yo hice un podcast con Alejandro Brandt sobre el amor en la época del Descarte, que estamos hablando es del amor, del amor eros, prácticamente. Pero es que, según los griegos, hay otros amores. Está el amor filia, que es el que tú sientes por tus hijos, el que yo siento por mis padres. Está el amor estorge, que es el amor a mis amigos. Y está el amor ágape, que es el amor del servicio. Si quieren saber quién hizo el mejor amor ágape en la vida, en la Biblia está, se llama Jesús de Nazaret. Entonces, ese es el punto, es el amor y cómo nos conecta con la vulnerabilidad. Vamos a hacer una pausa breve, vamos a continuar con el resto de la columna, la segunda parte, y ya volvemos para que sigamos dialogando con Margarita Cañas, aquí en nuestro podcast. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte a mi Substack, luisfmolinar.substack.com. Substack es el espacio de escritura en voz alta, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir mis columnas directamente en tu correo, o es también una especie de... es como un café virtual, donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Es gratis y nunca te arrepentirás. Regresaremos con la segunda parte más adelante. Volvamos a la columna brevemente. La vulnerabilidad nunca nos reduce, nos revela, aunque eso sea lo que llena de miedo y temor al ego construido de elementos más tangibles y menos profundos, de cosas materiales y visibles y no tan profundas. Es la condición mínima para que algo pueda tocarnos sin destruirnos. Es aceptar que no somos invencibles, pero sí profundamente capaces de sostener la vida que tenemos entre manos. Por esto aquí conviene hacer una distinción necesaria. La debilidad no es un defecto moral, ni una falla del carácter. Pongámoslo mejor como la debilidad es una condición temporal, humana e inevitable. Porque todos tenemos momentos de debilidad, llámese cansancio, zonas sin desarrollar, heridas que aún no cicatrizan o ni siquiera sabemos que tenemos o sabemos sanar. En fin, la debilidad es, si se mira con mucha honestidad, un punto de apoyo o un punto de comienzo hacia el aprendizaje realmente honesto. Allí donde pedimos ayuda, donde aprendemos el límite, donde se hace evidente la necesidad del otro y su otredad, es donde quizás nos encontramos realmente con la debilidad y la oportunidad. Es que lo que realmente evitamos no es la vulnerabilidad en el fondo, sino la posibilidad de ser etiquetados como débiles en un mundo que, como una tienda, se valora según etiquetas. Le tememos más al juicio social que a la emoción interna y hasta permitimos que esas voces osen personificarse como si fuera nuestra identidad plena. Por desgracia, habitamos y vivimos en un mundo donde la fortaleza se sobredimensiona y la fragilidad se penaliza, como si la dignidad humana se midiera por el número de veces que logramos sostenernos solos, nuevamente creyendo que tenemos un ego de omnipotencia. Entonces sucede con el clima y el tiempo, igualmente, o la debilidad con la vulnerabilidad. Confundimos independencia con valor, silencio con ser valientes o incluso contención con madurez. Pero nada de eso habla de una fuerza real. La vulnerabilidad, en cambio, es una decisión interna. La debilidad es un estado pasajero que no nos define, así como casi nada nos puede definir. Uno es un acto, lo otro es una condición. Ahora, entre los antiguos, esta decisión, o mejor, esta distinción entre fortaleza y vulnerabilidad, no era nada ajena o extraña. Epicteto, un estoico por excelencia, por ejemplo, insistía en que lo verdaderamente fuerte no es lo que no sufre, sino lo que puede atravesar el sufrimiento sin perder su centro. Es hermoso, ¿no? Lo que puede
atravesar el sufrimiento sin perder su centro, su esencia, su lugar. Los griegos entendían la vulnerabilidad como parte constitutiva de la condición humana y nunca la evitaban. De hecho, la nombraban. A lo invulnerable le llamaban apeiron, lo que no tiene forma, lo que no se deja tocar porque es indefinido o ilimitado. Justo por eso lo consideraban incompleto. Su visión nos desmonta la caricatura contemporánea que equipara la fortaleza con impenetrabilidad. No, nadie en la tradición clásica habría confundido ser de piedra con ser íntegro. La piedra al final es la primera que se rompe cuando la presión es demasiado alta. Aquello que no cede peor siempre. Mientras que lo flexible, lo que es dócil, lo que parece frágil, lo que no hace ruido, lo que se puede moldear, dura más, acompaña mejor y se adapta sin traicionarse. Y a eso le llamamos ser dúctil. Ese es el punto que más nos cuesta aceptar hoy. Que el mandato moderno de ser fuerte suele ser apenas un disfraz diseñado para no confrontar la propia humanidad. Nos enseñaron a endurecernos, como si la vida fuera una torre para sostener en solitario, como el Atlas. Pero no nos dijeron que las torres, cuando carecen de bases o juntas flexibles, se agrietan antes que los árboles. Lo rígido siempre se quiebra. Lo que está vivo, lo que es dinámico, no o no tanto. Por eso la vulnerabilidad entendida con hondura es justamente esa capacidad viva de doblarse sin perder la forma, de ceder sin fracturarse, de sentir sin desaparecer. Vamos con la última parte del diálogo con Margarita Cañas. Regresamos. Es tiempo de la segunda mitad de nuestro diálogo hoy. Estamos hablando de la vulnerabilidad y mi invitada es Margarita Cañas, quienes continúan con nosotros. Gracias. Aquí estamos en su podcast y agradecemos que cada vez somos más. Somos muchos más en muchos países. Esto yo no sé a qué hora se salió de control, pero me encanta que ustedes estén acá. Estamos hoy hablando de la vulnerabilidad y que no significa debilidad. Pero algo muy bonito que tiene la vulnerabilidad. En el proceso del autoconocimiento, si no se le teme, la vulnerabilidad nos muestra, nos revela quiénes somos. Y yo creo que esa es una ayuda muy grande para saber. Por eso generalmente las personas que se van del país son migrantes. Quienes hemos sido migrantes, nos encontramos realmente con nuestro ser y nuestra autenticidad y nuestra forma de ser, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta tanto, cuando estamos lejos, cuando realmente nos sentimos vulnerables, emocionalmente, económicamente, socialmente. Ahí es donde muchas cosas nos dicen que el ego está construido sobre papel, sobre saliva, sobre palabras huecas, y que el ego no sirve para nada. Lo dice Ryan Holiday, el ego es el enemigo y no nos sirve para nada. Y ese ego es lo que nos impide muchas veces la vulnerabilidad, porque ¿qué van a pensar de mí? O sea, yo no conozco algo más inseguro que el ego. Y el ego se cree seguro. No, lo que tú dices es completamente cierto y válido. El autoconocimiento es la base de absolutamente todo, porque si tú no te conoces, si tú no sabes qué te gusta, qué te vulnera, qué te hace más humano, qué te abre tus heridas, tú no vas a poder tener la disposición de darte en ningún tipo de relación profesional, laboral. Tú necesitas un autoconocimiento muy vasto y de mucho trabajo personal, como tú estabas poniendo el ejemplo, por ejemplo, de los migrantes. La soledad nos enseña muchas cosas y una soledad bien manejada, bienvenida, sí, pero súper bienvenida. Ahora, resulta que acontece que tú eres ciclista y tú no saliste a montar bicicleta un día a ir a montar 300 kilómetros. Eso fue un camino. Porque cuando la primera vez que te montaste en la bicicleta te dijiste, bueno, yo estoy débil, físicamente hablando, yo no soy capaz de hacer el Tour de Colombia, no me voy a ir a hacer el Tour de Francia. Y fue escalonadamente. No estamos hablando hoy de que es que eres débil, entonces te vas a tirar directamente a exponer. Esto es gradual, es un proceso de autoconocimiento y reconocimiento para nuestro conocimiento, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. El primer día creo que no hice ni 8 kilómetros. Actualmente he hecho hasta 120. Y me parece muy chévere este ejemplo para la vulnerabilidad porque qué rico tocar personas con este podcast tuyo que a mí me encanta y estoy enamorada de él desde que lo empezaste. Porque muchas personas se estarán preguntando, bueno, yo quiero empezar de a poquito. Lo que tú dices no es un salto al vacío, pues como un exabrupto, no. Es de a poquito y con las personas que tú más confianza tienes puedes ir comenzando a mostrar tu vulnerabilidad. Tú no vas a ir a ser vulnerable con una persona que acabas de conocer que no sabes cómo te va a recibir. Pero si tú vas empezando pasito a pasito, ahí le vas haciendo y te aseguro que ese trabajo da frutos. En la vida
yo se lo he dicho a varios amigos, porque esto me lo enseñó mi amigo Santiago Cabana, que es amigo mío desde 1999. Y es que uno toma decisiones y vive con ellas. Para todo. La vida es toma decisiones, responsabilizarse de lo que uno hace y vivir con ellas. La vulnerabilidad en sí es una decisión que yo tomo porque quiero vivir más auténticamente. Porque si soy vulnerable, entonces soy libre. Y si soy libre, soy auténtico. Y si soy auténtico, me amo y soy feliz y no necesito la aprobación ni validación de nadie y puedo pasar tranquilo. Y sobre todo, voy a encontrar relaciones seguras, vínculos seguros, donde no va a primar el apego, ni los celos, ni la angustia, porque estoy tan feliz con la persona que soy, compartiéndolo con una persona que amo o quiero, que no estoy pensando que me van a cambiar a cada rato. Entonces, esto es un camino de conocimiento que es muy necesario. No, hablas de algo que me parece maravilloso y es la libertad. Porque es que somos esclavos de una cantidad de cosas. Somos esclavos de la moda, somos esclavos del qué dirán, somos esclavos de qué piensan de nosotros. La vulnerabilidad nos da esa libertad de ser nosotros, de ser auténticos, de estar tranquilos. Y esa vulnerabilidad también me parece muy apropiado que lo relacionemos en este momento con la resiliencia. Porque es que una persona que es vulnerable, que reconoce sus emociones, las gestiona, porque es que llorar alivia, pues es mi percepción. Y tú pasas esa emoción, dejas que llegue, la gestionas, viene la resiliencia y vuelves y arrancas. ¿Por qué? Porque eres vulnerable. Uh-huh. Sí, y yo creo que esto hay que conectarlo muy bien con una figura que yo hablo de los estoicos y del grandísimo Anaximandro. Eso me recuerda a mis clases de filosofía en el colegio cuando estaba en octavo o noveno. El punto es que hay una figura que yo uso en este podcast que es el apeiron. El apeiron para los griegos era como lo indefinido, lo que es sin límites. Pero para los griegos es incompleto. Y yo puedo considerar muchas veces que ser fuerte es porque soy fuerte porque estoy completo. Y no es así. Lo invulnerable es el apeiron. Lo vulnerable es lo que está completo. Y si tú eres vulnerable, es que tu círculo de completitud, de virtud, de sentimientos, de pensamientos, de emociones, hey, está completo, estás viviendo tu vida. Pero si te falta vivir una parte, no la has explorado, no la has entendido, ¿qué vas a hacer entonces contigo? Claro, es que todo el tiempo hay que estar explorando. Lo que tú dices, se está relacionando con debilidad y es todo lo contrario, es coraje, es fuerza. Pues no, es que estoy de acuerdo contigo, no tiene que ver pues esa forma como lo están definiendo. Es que igual, lo invulnerable como eso impenetrable, fuerte, durísimo, pues en teoría no es sino que desgaste. Es un desgaste, o sea, ser fuerte todo el tiempo es un desgaste. En la vida física y en la vida metafísica. O sea, no hay nada peor que aguantar. Aguantar rompe. O sea, y hay ejemplos muy que pueden parecer vagos, pero si uno coge una botella que pesa 500 gramos y la sostiene con el brazo durante una hora, a los 20 minutos la botella ya pesa emocionalmente toneladas. Lo mismo pasa cuando uno siempre es fuerte, cuando uno siempre es invulnerable, cuando uno es incambiable, impenetrable, imperturbable. Bueno, perturbabilidad no sé tanto, pero el fondo de las cosas que quiero llegar es que esos invulnerables creo que viven muy cansados. Demasiado. Es que uno en la vida tiene que ser flexible porque es que esa rigidez tiene un cobro muy alto, un cobro demasiado alto. No sé si de pronto sea pertinente hablar acá con la alta incidencia de suicidios que tenemos en la ciudad. Sí. De pronto es gente que ha guardado tanto que, mira, se revienta. Pero yo creo que también es un problema social, porque por eso es que existe esta columna. Porque lastimosamente socialmente entendemos la vulnerabilidad como una debilidad y un fracaso. Y hay gente que le enseñaron desde niña o niño que no podía ser vulnerable porque no puede ser débil. No te puedes dejar de nadie. Tienes que tener la razón de ser la persona dominante. Tienes que ser excelente. Tienes que básicamente barrer con todo. Claro, es que la vulnerabilidad es como que es indigno. Es que si eres vulnerable no eres digno. De este Por apellido Dios. y mi ralea y un montón de cosas. Por Dios. Es absolutamente todo lo contrario. Practicar la vulnerabilidad trae tanta felicidad. Yo siento que es una labor de corresponsabilidad. Es una labor de todos. Y las vulnerabilidades se aprenden en zonas seguras. Yo creo que si yo
me aprendí y me enamoré de mi yo vulnerable fue cuando estaba en Londres con mis amigos, quienes escuchamos en el podcast anterior. Y si no lo han hecho, vayan, porque la amistad no se cuida sola, así se llama, y se los comparto mucho. Esa amistad, ese círculo en el que yo estoy seguro de ser quien yo soy, me enseña a que yo no estoy mal si estoy sintiendo algo que me enseñaron a no sentir. Y que no hay nada incorrecto en mí, es que no hay un defecto en sentir. Entonces también destruir esos imaginarios introyectos de la vulnerabilidad entre todos es lo que nos puede dar la libertad. Pero esta es la sociedad. No llore, no muestre sentimientos. Aguante, no muestre, no vaya a llorar al frente de todos. No, ¿cómo se le ocurre? No vaya a decir eso, no vaya a decir que está triste. No puede decir usted en el trabajo que está cansado. No puede decir que está frustrado, porque va a ser vulnerable. Y soy vulnerable, me echan, me despiden, me sacan del grupo, de todo. Además hay una cosa que es más compleja que aprender y es desaprender. Y como tú lo dices, venimos de una cantidad de creencias familiares de sécula seculona, de una cantidad de generaciones donde eso era lo que nos inculcaban. Nos sienta todo lo que tú has enumerado y empecemos pues a enseñarles otras cosas a nuestros hijos. En mi caso, por ejemplo, desaprender es muy difícil. Tú aprendes a manejar un carro de cierta manera y hay errores, vaya pues quítese no, pues es lo que que se a aprendió. mí me sucedía en Londres con el timón al otro lado. Yo sentía un cortocircuito en el cerebro porque no era capaz de manejar la palanca con la izquierda. No, o sea, me sentía muy raro, me sentía muy extraño y me sentía la persona más runcha porque era todo al revés. O sea, yo en el carril que para mí es contrario. Yo me acuerdo que me encantaba de Londres que uno bajaba, agachaba la cabeza cuando llegaba a la cebra y uno ve que dice, mira a la derecha. Porque aquí siempre miramos a la izquierda. Entonces, look right, porque es que uno no a veces no piensa ni medita. Y ese es el punto, que generalmente vivimos tan aislados que no nos damos cuenta de todo lo que nos pasa alrededor. Y es uno de los peligros de la antivulnerabilidad o ser invulnerables. Es que estamos aislados. Y hay un punto en el que nos quedamos afuera. Totalmente, y nos quedamos solos. Y la soledad escogida es muy buena y bien manejada es muy buena, pero ya la soledad cuando lo están haciendo a uno aparte, porque es que el ser humano es sociable por naturaleza. O sea, es naturalmente sociable. Tú perteneces a grupos, tú perteneces a un equipo, tú perteneces a una religión, tú perteneces a algo, tienes una familia, tienes unos hermanos, unos amigos, pero cuando a ti te van dejando en esta soledad, ¿hasta qué punto entonces estás tú pagando por no ser vulnerable? Finalmente, Margarita, para cerrar, porque estos tiempos son muy breves, curiosamente, ¿qué es lo que más te ha enseñado la vulnerabilidad en tu vida? Pues como empezamos el podcast, para mí es un superpoder. Me ha enseñado que soy auténtica. Me ha enseñado a no tener miedo a ser lo que yo soy en donde esté. Obviamente dentro de unos cánones de respeto y de límites. Pero donde tú me ves, por lo general, yo soy la persona alegre que soy. Lloro con muchísima facilidad, soy muy sensible. Pero me ha enseñado que ser vulnerable, ser auténtica y tener coraje, soy una ganadora. Así esté perdiendo, soy una ganadora y ese es mi superpoder y es lo que les he querido imprimir a mis hijos. Si tienen algún problema que va también muy guiado, muy pegado de la confianza, es que esa vulnerabilidad los lleve a mí. Quiero llamar a mi mamá, no que me digan qué miedo mi mamá. Sino yo soy vulnerable con mi mamá y ella me va a ayudar, puede que me regañe y todo, pero yo tengo la confianza y es como el sello que yo he querido imprimirles a mis hijos y a las pocas personas, porque no soy de muchas amistades, que me rodean. Sean ustedes, sean vulnerables y van ganando. Qué bonito eso, que uno se sienta triste y tener la capacidad de contarlo. Yo creo que la mayoría de nosotros, y puedo estar demasiado equivocado, puede que casi nadie, tiene alguien a quien llama y le cuenta todas sus cosas sin filtro. Eso es vulnerabilidad. Pero seguramente hay quienes no. Quienes lo maquinan y lo cavilan en su cabeza una y otra vez, dándole vueltas. Yo no sé si ahora con la inteligencia artificial, que hay gente que cogió a ChatGPT de psicólogo, de pronto sirva para sacar eso un poquito más. Pero qué bonito eso que dices, es uno tener la capacidad. Yo creo que yo hago eso con mi madre. Yo me llamo y me desahogo y le cuento todo, por más vergonzante que para mí pueda parecer. Porque ese temor a sentirnos juzgados también nos ha hecho mucho daño. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? Pues el que nos juzga, como dice una amiga, el que nos juzga murió en la cruz. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Además, ¿qué tiene de malo? Es que hoy me siento triste, hoy estoy aburrido, hoy estoy cansado, hoy no siento ganas de hablar.
Hoy no me siento bien. ¿Qué tiene de malo eso? Eso se llama ser humano, ser Sí. persona. Pero como decimos, vivir no trae un manual de instrucciones. Y es la apertura, como me dice Mario, hay en la vida que tener una cosa y es abrirse a la incertidumbre. Lo tocábamos ahorita. Cuanto menos cierto sea algo, es como más divertido, más aprendemos. Es como cuando uno está conduciendo y uno es, como decimos en Colombia, buñuelo. Siempre coge la misma vía porque es la vía donde se siente seguro. Pero no hay un momento más grande en el que uno se siente mejor piloto que cuando ya logra dominar otra vía que uno no conoce. Eso es vencer la vulnerabilidad y ver que soy humano. No es que yo fui vulnerable y ya me están... No, o sea, llega un enfoque, una esfera, una etapa de humanismo o de humanidad tan bella que es increíble porque se conecta con personas, hay más empatía, hay más compasión, hay más entendimiento. Y yo siento que ahí es cuando uno dice, Dios, esto es vivir. Completamente de acuerdo. Y me remontas a la manera como tú y yo nos conocimos. Eso es una vulnerabilidad. Yo empecé a leerte por lo del clima y todo, y yo, qué tipo tan espectacular. Yo quiero conocerlo. Independiente de todo, y salimos, nos tomamos un café y otra persona diría, usted está loca, pues venga, y no sabe quién es, y no importa. La energía, siento que hay como un magnetismo, me gusta, me parece chévere. Como es de bueno uno conocer gente que uno desconoce. Perdón que suena a perogrullada, pero a mí me pasa mucho que hay personas que yo no conozco y las empiezo a conocer y yo soy como, ¿qué es esto tan espectacular? ¿Yo por qué llegué tan tarde a esto? Exactamente, pienso igual que tú. Señora o señorita Margarita Cañas, gracias por este rato, esta conversación tan amena. Ha sido un placer. A ti muchas gracias por esta invitación, qué felicidad, el placer y el honor es completamente mío. Bueno, ahí está. Vamos a seguir con la última parte de la columna después de esta breve pausa. No se vayan, no se vayan. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si estás aprendiendo a amar en tiempos del descarte, si el silencio te ha dolido o salvado, este es tu lugar. Sigue explorando de la columna a la cabeza y al corazón. El podcast de Luis Felipe Molina, donde las palabras bajan el cuerpo y las emociones encuentran nombre. Hay episodios sobre tocar fondo con dignidad, sobre la fe que abraza, sobre la gracia de ser espontáneos y el derecho de no estar siempre disponibles. Son conversaciones reales, son columnas que respiran. Hay dolor, ternura y sentido, humano y auténtico. Escúchalo donde sea que oigas tus podcasts, de la columna a la cabeza y al corazón. Tu casa también está aquí. Regresemos para terminar la columna de hoy. Hablemos entonces de la debilidad nuevamente. Porque es que, insisto, la debilidad es transitoria como la misma vivencia y es tan legítima como la salud o el cansancio. Todos hemos habitado momentos donde necesitamos apoyo, donde algo en nosotros prácticamente que se detiene. La debilidad es parte de la vida y no la define. El problema no es sentirnos débiles, sino creer que mostrarlo nos hace indignos, descartables, prescindibles, insuficientes o menos valiosos. Pero si algo revela la propia naturaleza humana, es que lo que no se expone se estanca y lo que se estanca se pudre. Nosotros estamos hechos de agua y nos podemos podrir. La atmósfera regula su equilibrio gracias a su porosidad. Entra, sale aire, respira, cambia, llueve, hace sol. El cielo más estable nunca es rígido y la tormenta más intensa siempre pasa, incluso ayudada por los amigos como la electricidad para que pase más rápido. Nada vivo se sostiene desde la dureza absoluta, ¿no? Las nubes que pesan millones de toneladas se deshacen en pequeñas gotas de apenas milímetros de espesor. Porque al final, lo que nos salva no es fingir fortaleza o dureza, no, sino permitirnos ser permeables como la atmósfera misma. Ni el cielo más estable es rígido, ni la tormenta más brava, más fuerte permanece siempre intacta, no. Todas las nubes siempre cambian. En la naturaleza la apertura es condición para el equilibrio. Y en la vida, naturalmente, también. Tal vez por eso la vulnerabilidad no es una grieta, sino un umbral. Y la debilidad, lejos de ser vergonzante, es apenas el recordatorio de que estamos vivos, expuestos en movimiento, que no somos estructuras de acero, sino seres que sienten, que dudan, que necesitan. Si lográramos concedernos esa humanidad, la que respira, la que tiembla, la que pide apoyo, la que se ve frágil, comprenderíamos que la verdadera fortaleza no es la que se exhibe, sino la que se permite ser con todo lo que eso implica, con toda la humanidad. Hay quien prefiere vivir
en armadura para no arriesgarse una herida, y es respetable. Está bien, cada uno hace lo mejor que puede en el momento en el que está, es lo que siempre digo y me da mucha paz. Pero la armadura, además de proteger, aísla, y en ese aislamiento se marchitan demasiadas cosas: el afecto, la intimidad, el vínculo, incluso la posibilidad de ser comprendidos o de relacionarnos sanamente. Ser vulnerables, al final, no garantiza nada. Tampoco evita el dolor, ni que nos hieran, ni que nos hagan daño. Lo único que garantiza, eso sí, es que estamos ahí, presentes, viviendo auténticamente, sin el disfraz que nos permite pasar inadvertidos. ¿Es incómodo? Claro que sí. Incómodo como todo lo que es real, pero nada crece en este mundo si no es incómodo. Y quizás esa es la enseñanza más simple y más brutal, que la vida no nos pide ser invencibles, sino sinceros. No exige invencibles, busca honestos. Tiempo de El Extratiempo. Vámonos con este extratiempo porque hay momentos en los que la vida nos regala una sorpresa envuelta en forma de persona. Mi psicoterapeuta dice que los mejores regalos de la vida muchas veces no vienen envueltos en papel regalo, y tiene toda la razón. No pasa todos los días. No sucede con cualquiera. Pero cuando ocurre, el alma lo reconoce de inmediato. Algo se acomoda dentro de nosotros, se alinea, algo quizás descansa, y uno se dice: ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no te conocía antes? ¿Cuánto me habría ahorrado si hubieras llegado hace 4 años, 5 días, no sé? Y sin embargo, con el mismo corazón, uno entiende otra cosa. Que esta persona llegó justo cuando tenía que llegar. Hay vínculos que no nacen cuando queremos, sino cuando estamos preparados para verlos. Hay encuentros que no suceden antes porque no habrían florecido. Y hay gente que aparece en nuestra vida como si Dios, el destino, la sincronía, el universo, llámelo como ustedes quieran, hubiera decidido que ya era hora de una compañía verdadera. A veces conocer a alguien que nos hace bien es una confirmación silenciosa de que vamos bien. Que la vida no está desfasada, ni atrasada, ni equivocada, ni que se olvidó de nosotros. Que nuestro ritmo, sí, ese del que tanto dudamos a veces porque nos comparamos, en realidad va en sintonía con algo más grande que quizás no podemos percibir con nuestros sentidos. Es casi mágico descubrir entendimientos paralelos, procesos parecidos, heridas semejantes, pero también crecimientos que avanzan en direcciones distintas e incluso formas de sonar parecidas, pero con la misma temperatura interior. Personas que llegan como faros, como espejos tranquilos, como señales de que no vamos tarde, sino que vamos a tiempo. Quizás ese sea uno de los regalos más profundos de esta vida adulta, que cuando aparece alguien que nos hace bien, que nos entiende sin explicaciones, que nos acompasa, entendemos que no lo conocimos antes, porque no éramos aún esa persona que podría recibirlo. Hoy, mientras cierro este episodio, pienso precisamente en eso, en lo silencioso y perfecto que puede ser un encuentro. En lo humilde que es reconocer que necesitábamos a alguien y no lo sabíamos. Y en lo bello que es hacer clic, como llamaría yo. Honesto, limpio, inesperado, con un alma que llega simplemente en el momento correcto a decirnos que tenemos mucho brillo en los ojos. Este fue el episodio dedicado a la vulnerabilidad, un episodio que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Porque desmontar este concepto y devolverle su dignidad naturalmente es un trabajo que todos necesitamos alguna vez, y es una labor quizás de todos. Hoy lo hicimos desde una columna, desde un podcast, desde una conversación y sobre todo desde la experiencia viva. La vulnerabilidad no es un acto de ornamento, no es un acto de adorno, ¿no? Tampoco es una confesión dramática ni un espectáculo de emociones, tampoco. Es presencia, es honestidad y a veces va en silencio. Es la valentía de mostrarnos y la armadura que la cultura insiste en que carguemos para no parecer débiles. Y cuando uno se permite eso, mostrarse sin durezas innecesarias, por ejemplo, algo cambia, algo se vuelve más ligero, más respirable, más liviano, y algo naturalmente se ordena adentro. Gracias a ustedes por escuchar con el corazón dispuesto, por acompañarme en estas rutas donde la vida interna también se nombra. La vulnerabilidad, recuerden, no se impone. Se practica, no exige perfección, exige presencia y sobre todo nos pide paciencia con uno mismo, con el otro, con ese tránsito inevitable entre lo que sentimos y lo que podemos decir. Que este episodio nos recuerde algo sencillo. La verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en permitirnos sentir sin escondernos. El próximo capítulo es bastante especial, los espero. Yo soy Luis F. Molina y nos escuchamos en el próximo.